RTP. El doctor Patricio Aro Ayerbe es experto en seguridad. Con él abordaremos esta llegada de tropas de Estados Unidos para combatir el crimen organizado. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días, muy satisfechos de tener el honor de estar con ustedes, un gusto, gracias por la invitación. No, nosotros le agradecemos a usted, doctor, por supuesto. Doctor, primero algo, en el marco de lo legal, ¿está permitido que lleguen tropas a colaborar al Ecuador? Hasta hace unos días nada más era cierto acompañamiento, asesoría, sobre todo en la parte técnica, pero no en presencia patrullando las calles. ¿Es legal? No, de manera alguna hay una legalidad, sin embargo, eso es importante el análisis desde el inicio de esta relación que los Estados Unidos mantiene el Ecuador en momentos en que el Ecuador tiene la situación más grave de inseguridad de toda su historia. Los Estados Unidos han venido cooperando permanentemente, es más, existe por parte del presupuesto de los Estados Unidos un rubro que entrega anualmente a todos sus aliados. Ese rubro es el rubro de ayuda militar de los fondos AIMED, que son de instrucción, de entrenamiento, de venta de equipo de armamento y de maniobras o ejercicios conjuntos. Entonces, de manera alguna, esto implica el empleo en territorio de las Fuerzas Armadas norteamericanas en ningún país aliado. Pero ante las declaraciones realizadas por el presidente de la República, sí quisiera hacer unas rectificaciones y ratificaciones absolutamente claras. El presidente de la República habla en condicional y él en la entrevista a un medio extranjero ha dicho que Ecuador podría recibir a miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente los ejércitos del ejército de los Estados Unidos, para combatir al narcotráfico y al crimen internacional organizado. Que el crimen internacional organizado es una amenaza no solamente para el Ecuador, el crimen internacional organizado es una amenaza para los países de la región, es una amenaza para los grandes mercados de cocaína del mundo, es decir, Estados Unidos y Europa se ven amenazados también por el crimen internacional organizado. Por lo tanto, hay que tomarle con pinzas estas declaraciones del presidente de la República. Legalmente no existe ninguna atribución para que las fuerzas Mm, extranjeras vengan a combatir en nuestro doctor, territorio a ninguna clase de enemigo. Doctor, y si me permite nada más ponerle otro condicional para sumarle a esta lectura que usted hace. Estas declaraciones la hizo en Bloomberg el presidente. También dijo que podrían, si se ajustasen al comando o a la dirección de las Fuerzas Armadas del Ecuador. No se habla de justicia, ¿no? A someterse a la justicia ecuatoriana, pero sí que la dirección eventualmente la llevaría las Fuerzas Armadas del Ecuador. Sí, esa es una condición también que pone el presidente de la República y dice si es que las Fuerzas Armadas norteamericanas estarían dispuestas a seguir el liderazgo de las Ujú. Fuerzas Armadas ecuatorianas. Bueno, hay que conocer a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Lamento ponerlo en primera persona, pero tuve la oportunidad de servir con las fuerzas militares, con el ejército de los Estados Unidos por 4 años como instructor y conozco al interior de las Fuerzas Armadas lo que sucede. Ellos nunca en su historia han combatido bajo las órdenes o el liderazgo de ningún otro país. Desde la Segunda Guerra Mundial hubo una coalición importantísima en la Segunda Guerra Mundial que cada país conducía las operaciones bajo su propio liderazgo. Entonces, sí, es cierto que había un comandante de las fuerzas extranjeras y eso es el hecho, pero la conducción propia del combate la hacen las propias fuerzas norteamericanas. Vietnam, de igual manera, Irak, una alianza en que había muchos países y muchas fuerzas internacionales, pero Estados Unidos jamás se ha sometido a esa subordinación a un liderazgo por más país aliado que sea. Entonces, en la base de Manta, por ejemplo, la operación que realizaban los aviones desde la base de Manta no lo hacían bajo el liderazgo de miembros de las Fuerzas Armadas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, sino bajo la supervisión que es diferente. Entonces, es muy complicado
que por primera vez o por una ocasión especial Estados Unidos se subordine bajo el liderazgo de Fuerzas Armadas de otro país. Entonces es muy complicado que esto suceda y que veamos nosotros, como usted dice, a los gringos patrullando las calles y combatiendo a los delincuentes que tienen esta forma de actuar en la disputa de territorio por el tráfico de drogas. Doctor Aro, justamente usted hablando de esta presencia militar que de alguna manera eh, genera ciertas contenciones, le pregunto, ¿el crimen organizado en Ecuador ha mutado ya hacia estructuras bastante más complejas? De hecho, con lógicas empresariales, con redes internacionales inclusive, con redes políticas. Eh, entonces, le pregunto, este problema que claramente define, digamos, la lógica transversal del problema de inseguridad, ¿realmente se resuelve con un enfoque militarista o tal vez exige otro tipo de intervención estructural que debe ir acompañado tal vez de esto que de alguna manera se pretende hacer según la interlocución del presidente de la República? Sí, la amenaza que hoy combaten las Fuerzas Armadas ecuatorianas es una amenaza asimétrica e Ujú. internacional. Es 462 organizaciones criminales actúan Wow. en el mundo dentro de este marco y tienen relaciones entre sí. Han establecido un sistema de fronteras en donde no se respeta soberanía, en donde no se respeta fronteras, en donde no se respeta gobiernos. Y como estrategia, ellos utilizan la infiltración en las instituciones. Es decir, esta amenaza asimétrica no solamente constituye un riesgo, un peligro a la seguridad de los ecuatorianos, constituye un riesgo y un peligro a países como Colombia y Perú, que son los mayores productores de cocaína del mundo, constituye un riesgo y un peligro a los países que se encuentran en la ruta hacia los grandes mercados y desde luego a los grandes mercados. Entonces, también desde hace 4 años por lo menos he venido recomendando el establecimiento de una coalición como la única forma de dar una respuesta común a una amenaza común. Y no hablo solamente de una coalición militar, que es el centro de su pregunta. La respuesta no esencialmente es militar, la respuesta también es de romper las estructuras criminales de la economía criminal. Entonces, en el Ecuador vemos que la explotación ilegal del oro es uno de los sustentos económicos que tiene el crimen internacional organizado, la delincuencia organizada. Entonces, ir contra esas afectaciones es fundamental. No es un problema de pobreza exclusivamente de Ecuador. Nosotros vemos que los grandes capos de la droga no están en Ecuador y no están dirigiendo las Ujú. operaciones desde Ecuador. Ellos lo dirigen desde los rascacielos de la Quinta Avenida o de la Gran Vía en Madrid, o de las mansiones en Dubái o de los grandes ranchos en Jalisco o en Guadalajara. Entonces, bajo estas condiciones, lo que se hace necesario es una coalición que integre a los estados y desde diferentes enfoques empiece a atacarse. El escudo de las Américas Ujú. propuesta por el presidente Trump hace un poco más de un mes Ujú. en Miami convocó a 12 presidentes latinoamericanos. Debía haber convocado también a los países productores, a los países Ujú. consumidores como Brasil y a uno que combate permanentemente y tiene un problema serio como es México. Entonces, esa respuesta es la que debe dar el Ecuador. Entonces, ya está la coalición establecida. ¿Para qué decimos que van a venir los gringos a combatir y a patrullar nuestras calles enfrentándose a los delincuentes del crimen organizado? Doctor, Eso no va a suceder, los Estados Exacto. Unidos no van a aceptar. doctor, déjeme insistir, porque si no, no hay lógica en la que el presidente haya aceptado la posibilidad. O sea, estoy tratando de comprender el por qué se dice sí a algo que usted me ha dicho legalmente no es posible. Pero hablemos desde la efectividad de la presencia física y unámoslo a la reciente inaugurada oficina del FBI en el Ecuador. ¿Tiene otro tipo de efecto? Salgámonos un poco de lo legal. Vámonos al trabajo ya en campo, doctor. ¿Es posible? Son dos contextos Ok. diferentes. El FBI es el Buró Internacional de Investigaciones
que investiga y combate el crimen organizado que afecta a los Estados Unidos. Entonces, las afectaciones, el FBI viene a actuar aquí contra organizaciones que afectan a la seguridad y cometen delitos de diferente índole desde Ecuador hacia los Estados Unidos. Entonces, pero no son operaciones militares, no tienen relación con las operaciones militares que se pretende. De alguna manera, en las declaraciones realizadas hubo algún malentendido o algún mal asesoramiento. Entonces, una cosa es que tengamos una oficina del Buró de Investigaciones de los Estados Unidos, que es un buró federal, es decir, que abarca a todo el territorio norteamericano, y que no es la primera vez, hay 56 oficinas del FBI en el mundo, La misma y esta Colombia. es una más. En la misma Colombia existe la oficina. Sí, sí. Exactamente, exactamente. Entonces, eso no son acciones bélicas que se van a tomar en contra del enfrentamiento que nosotros necesitamos. Entonces, para combatirle a esta amenaza asimétrica, ya tenemos esa coalición internacional que se deduce de el escudo de las Américas, la presencia de Kristi Noem, ya no como secretaria de Homeland Security, sino como delegada del presidente de los Estados Unidos para el escudo de las Américas, es el primer paso para la conformación de esta coalición. Ahora se necesita designar un comandante militar de esa coalición, designar el Estado Mayor Internacional que va a conducir las misiones de esa coalición, determinar cuáles son los aportes de cada uno de los países para la coalición y cuáles las misiones que tienen cada uno de ellos. Entonces, el momento que se dan misiones de la coalición en cualquier país, eso ya tiene otro soporte legal que estaría sobre la norma nacional, es decir, sería una norma supranacional para actuar con algún tipo de relación y coordinación con las fuerzas militares de cada uno de los países. Justamente, doctor Haro, usted menciona el escudo de las Américas y me parece ineludible hablarlo desde allí, porque desde esa lógica, desde la lógica del escudo de las Américas, los países dejan de ser en ese momento, digamos, solo territorios soberanos, ¿no? Y pasan a ser ya piezas de contención de una estrategia mayor. Entonces, históricamente Estados Unidos sí ha construido estos anillos de seguridad en zonas clave del continente, y aquí viene mi pregunta. ¿Qué rol específico podría jugar, por ejemplo, países como Ecuador dentro de este esquema? Tal vez contención, vigilancia o proyección operativa. Ecuador, como los otros países de la alianza, tendrían que recomendar el empleo a través de la inteligencia que sea proporcionada. Es decir, Estados Unidos tiene la capacidad suficiente como para entregar inteligencia y a lo mejor ese es su rol, pero Ecuador tendría que actuar dentro de su territorio conteniendo el ingreso de droga en sus fronteras y evitando la salida de esa droga también en puertos, en el mar territorial y en el espacio aéreo. Es decir, hasta aquí las operaciones podrían ser internacionales, son las operaciones de la coalición, pero quienes ejecutan en territorio esas operaciones son las fuerzas de cada uno de los países, precisamente para evitar el tema de soberanía, de violación de la soberanía o estos efectos que podrían ser negativos en un momento determinado. Entonces, eso es lo que le toca al Ecuador, detener y controlar más sus fronteras, como usted lo dice, contención a sus fronteras, controlar y vigilar los espacios aéreos y espacios marítimos y los puertos por donde sale la droga. Pero también es importantísimo, ese no es el problema del Ecuador, la salida ni la violencia, no es porque entra la droga por Colombia y sale la droga por el Océano Pacífico. El problema es la disputa de territorios al interior del Ecuador por el microtráfico, por vender la droga que se queda aquí en el país, que es el pago que reciben las organizaciones, estos carteles criollos que reciben por los servicios prestados. Es decir, los lobos, los choneros, etcétera, etcétera, reciben la droga en Colombia, la transportan, la ponen en centros de acopio y la sacan por los puertos de salida. Ese trabajo Doctor.
merece un pago que es en cocaína, y ese es la disputa realmente de territorio para, a través Ok. del microtráfico, esa cocaína convertirla en dólares. Solo algo y ojalá su respuesta sea breve para poder irnos a la pausa. Doctor, si el problema es la lucha por territorio, es decir, la venta, ¿cómo la controlas en un país donde el consumo se entiende como un problema de salud pública? Combinando precisamente esos esquemas de esas políticas públicas de salud o Gracias. esas políticas de salud pública. Entonces, todos los gobiernos autónomos descentralizados deben contribuir con políticas y estrategias de salud pública, que es fundamental. Es decir, debe reducirse el consumo, y ahí estamos involucrados todos, desde las familias hasta los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno central. Le enviamos un fuerte abrazo, doctor, y cálido, porque se parece que hace frío donde usted está. Doctor Patricio Aro Así es. Ayero, sí, ¿verdad? ¿Qué temperatura estará, doctor? 13 grados Ay, centígrados qué estamos realmente acá. delicia, qué delicia. No sabe, acá en Guayaquil el calor ha estado groserísimo. Sensación térmica, según reportaron, en algún momento hasta 40 grados, o sea, es para cocinarse. No había cómo caminar. Doctor, un Bueno, abrazo, que tenga un buen día. a las órdenes siempre, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. ¿Qué va usted, doctor? RTP